Bienvenidos a un nuevo programa de Aguas Arriba. Continuamos disfrutando en PRG Lodge, en Trevelin, Chubut, Patagonia, Argentina. Amanece con un clima cambiante. Sol, lluvia, nubes. Todo esto le da un color especial a este fantástico paisaje. Hoy decidimos flotar el imponente Río Grande, pero con un gran desafío: solo pescar con moscas secas, intentando imitar las distintas eclosiones que se producen a lo largo de todo el día. Bueno, Pablo, nuestra segunda vez en el Río Grande. ¡Qué lindo! Vamos a buscar truchas comiendo en la superficie. Ya estamos viendo que hay una eclosión importante de mayflies de diferente tamaño. Vamos a buscar un lugar donde las podamos ver en la superficie. ¿Qué diferencia tenemos de la vez pasada? Abril, fin de temporada, ahora noviembre, inicio. Las condiciones son bien marcadas. Ajá. Estamos a principio de la temporada con niveles de agua en general en toda la región más altos de los que encontramos a fin de temporada pasada, básicamente por el deshielo de primavera. Claro. Cada vez que tenemos días de mucho sol en esta época del año, produce el derretimiento de las nieves del invierno y produce que los niveles de agua aumenten y además la tonalidad del agua no sea la misma que encontramos en el otoño. Claro. Agua súper transparente. Que también lo podemos tomar como una ventaja, ¿no? Las aguas altas también acarrean alimento, hay un gran movimiento, hay un barrido de las orillas también, con posibilidad de encontrar terrestres también. ¿Qué vamos a poner? Pablo, estoy indeciso. Tengo
Tengo muchísimas opciones. ¿Me permitís que vea algo de aquí? Déjame ver tu... Sé que esa cantidad de moscas no la voy a poder igualar. Déjame ver tu arsenal. Pero me gustaría mucho, en honor a mi padre, ofrecerte una Benito Mazarta en Subimago. A ver si alguna de estas te convence. Desde ya te digo que sí, definitivamente. Definitivamente. Y si podemos capturar una trucha con una mosca que tiene un valor tan especial, tenemos hecho el día. Gracias. Vamos a probar. Sí. Y la presentación es todo, la presentación es todo. Pablo, la vamos a liberar. Dale, qué bonito. Gracias. Buenísimo. Estoy buscando el tiro perfecto, buscando la presentación sobre todo, porque sabemos que tenemos la imitación, tenemos... Está la trucha. Están las truchas. Pero a veces que le faltaba- caiga exactamente. como lo desea, como lo... Creo que es la misma trucha que recién no quiso comer y tal vez ahora le cayó de una manera que le quedó, ¿no? Y con este escenario. Ay, el del escenario ni me hables. Por momentos estoy tan concentrado en el agua que no levanto la vista y cuando levanto digo, no puedo creer. Este lugar me tiene atrapado. Este lugar, hablando de toda el área Trevelin que hemos pescado y alrededores. Para donde levanto la vista hay montañas. En todos lados tengo montañas. Es parte de la pesca, pero normalmente estamos tan focalizados en el agua. En eso, exactamente. Que nos Que es perdemos. importante levantar la vista Sí. y ver el entorno. Sí. Mientras estamos detenidos acá, voy a aprovechar de poner el termómetro en el agua y vamos a ver cómo cambia la temperatura del río a lo largo del día. Ajá. En algunos lugares es determinante, en otros lugares, como un sprinkler, por ejemplo, una vertiente, la temperatura va a ser constante, no va a cambiar tanto. Claro. Hay otros parámetros que cambian. Alejandro, ¿se están viendo comer en la superficie de ese lado del río? Sí, Esteban, están comiendo arriba. Vamos para allá.
Ahí está. Ahí está. Hemos descifrado la clave. No es que la trucha se había pasado, giró, Sí, volvió. volvió. Eso es que ya viene en una decisión. Logramos una más, Esteban. Una más. Y creo que vi una más todavía. Vamos ¿Sí? por ella. Conectate con Aguas Arriba, conectate con Swiss Medical, conectate con lo que te hace bien. Listo, Esteban. Ya está armada la caña con línea. Podemos hacer unos tiritos cuando vos digas. Y ahora llevamos los dos equipos, líder francés y línea. Misma mazarta. Recurrimos a esta opción solamente para lograr un poco más de distancia en algunos tiros críticos donde la corriente va cambiando y donde necesitamos posicionar la mosca muy cerca de la trucha a mayor distancia. Y a mayor velocidad, ¿viste? Porque se empiezan a mover, van de un lado al otro en función a la espuma, cómo se le va haciendo y va yendo. Con el alimento van, entonces, entre que llego con el otro, que cae con la presentación, que es una belleza, pero la trucha por ahí ya giró, ya se fue a otro lado. Así que vamos con esto. Ahí está, comió. El resultado de una buena presentación y una buena deriva. Increíble. Mantener la tensión de la línea. Gracias por esa pelea y esa satisfacción de poderla ver cuando sube a comer. Qué cosa más hermosa. Habían 3 truchas ahí. ¿Viste, Esteban? Estaban comiendo las 3 casi. Estaban comiendo las 3, sí. Es agua rápida, tenés poco tiempo para hacer la presentación, pero una vez que cae la mosca tenés que dar línea rápido para que pueda comenzar a derivar.
todo lo que te remaste para atrás, porque al ir bajando la vemos y fue como la desesperación de remar, llegar al lugar, otra vez tranquilo, esperar el momento en que aparezca en el lugar en que va a comer. ¡Ay, nervios de acero! Ha sido hermoso, hermoso. Gracias, Esteban. Muy bueno, muy bueno. Ahí está, ahí está. Vienen las piedras. ¿En las piedras? Sí. Viene atrás de las piedras. Perfecto, perfecto. 3, 2, 1. Ay, le pasó, Ay, le pasó. Pasó por arriba. Ahí viene. Pablo preparado, la siguió. ¿Viste el tamaño de zamarrón? Ahí superficializó. Me gustó, perfecto. Clava. Ay. Mira, ni ella sabe por dónde se le pasó. No. ¡Wow! Va a comer. Ahí está. ¡Sí! La tenés. ¡Bravo! ¡Sí! ¡Woo! Me voy a tener que dejar ir, ¿eh? Dale. ¿Qué decís? ¿Me alejo? Pará, no. Ay, se me metió en la rama. Se metió en la rama. Sí. Se trabó ahí. Yo creo que... la siento, pero está trabado. Habrá dejado ahí. El líder está acá, así que debería estar muy cerca. No, está ella. ¿Está? Ahí la Sí, veo. sí, ahí la veo. Ahí va saliendo, pero a través.
Pero es apenas. Si hundís la caña, la punta Pasame de el la copo, caña pasame el copo, pasame el copo. sale. Lo tenés vos. Ahí salió. Ok. Bueno, me voy para afuera. ¡Wow! Qué difícil que está. Nos tuvimos que salir a la corriente principal para poder ponerle en la red. Ahí viene. Misión cumplida, Pablo. Completamos la tarea. Hemos dedicado más de 1 hora a esta trucha y estuvo, ¿eh? Gracias, Esteban, gracias. El aguante. Un placer, increíble. Agarrado de la rama, esperándola que salga al lugar. Qué dificultad, ya nos había tomado antes, por algún motivo se salió, o clavé antes, o después, o simplemente se salió y la esperamos durante más de media hora hasta que volvió a comer, hasta que siguió tomando y se calmó, como que entró otra vez en esa calma que muchas veces como pescadores tenemos que tener y no atropellar un lugar, una trucha, o irnos y abandonarla. Absolutamente. Hasta que cayó, salió, la esperamos que saliera el sol y ese fue el momento en que nos dio el resultado. Seguimos con la Benito Mazarta, Patagonia River Guide, mi guía hoy, Esteban, un placer compartir con vos y creo que acá lo cierro, ¿eh? El placer es mío. Acá termino disfrutando de este paisaje. Y así llegamos al final de un nuevo programa de Aguas Arriba. Ya sabes, si querés pescar con mosca con nosotros, aquí está mi WhatsApp, mandame todas las consultas de pesca que tengas y sumate al Travel Club Aguas Arriba. Tenemos muchísimos destinos en todo Latinoamérica. Te queremos conocer, etiquetanos tu foto de pesca en Instagram y Facebook. No te pierdas el próximo programa, continuamos pescando con los amigos de Patagonia River Guide en Trevelin, Chubut, Patagonia, Argentina. Acompáñanos, Aguas Arriba.